Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, chef. ¿Ya están durmiendo? ¿Qué onda? No, no, no. No, ya no dices. Mm, mm, mm. Chicos, ¿se acuerdan en qué nos habíamos quedado? La verdad es que yo no me acuerdo. No, chef. Nos habíamos quedado, creo que en la presentación de inventarios, ¿no? Ya estábamos con la parte de inventarios. Sí, 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 porque nos dijo, bueno, me acuerdo que nos hizo el comentario de que cuando entrábamos a algún lugar era lo que te ponían a hacer Lo de almacén, sí, ya recordé. Ya recordé. Gracias. Nos habíamos quedado por ahí. Habíamos empezado la presentación de inventarios. Muy bien. Ok, chicos, pues bueno, antes que todo, me dio gusto saludarlos el día viernes de la semana pasada. Ya tenía un ratote que no nos veíamos. Pues bueno, fue un gusto, volver a verlos, aunque sea un ratito, ¿sale? Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy. Nos habíamos quedado en esta presentación que nos habla justamente de lo que son los inventarios. Ujú. Entonces, eh, ya recordé, Miguel, gracias por el dato. Yo terminé comentándoles la semana pasada, el martes de la semana pasada, sobre, platicábamos un poco sobre cómo se manejaban los almacenes, por ejemplo, en los hoteles grandes. Cómo tenían organizados los refrigeradores y los estantes donde ya tenían, por ejemplo, los pedidos de requisición, etcétera, 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 ¿no? Solo para retomar un poquito ese punto, en esos estantes
pues bueno, ya estaba acomodada la requisición, bueno, algunos estantes estaba acomodada la requisición de algunos departamentos en específico, y en algunos otros tenían elementos pues de almacén de secos, ¿no? Por ejemplo, tenían, no sé, enlatados, tenían a lo mejor no sé, se me ocurre el frijol, cositas así, todo debidamente como acomodado y inventariado. Entonces, haz de cuenta que tú llegabas con tu, por ejemplo, nosotros que era la cocina principal, llegabas con tu carrito y literal con tu hojita, se la entregabas al de almacén y ya almacén, pues hacía la requisición. En este caso, te surtía todo lo que te había pedido, en este caso el chef. Pero bueno, te decía a ti, ¿no? Tienes que agarrar, agarra esa lata, ¿no? O agarra tantas, o agarra eso, y lo otro. Realmente sí te aventabas un ratito ahí, más o menos te aventabas, yo creo como una hora, más o menos en lo que surtías todo tu almacén, sí, sí era bastante. Y ya de ahí, pues literal, llevarlo en el carrito de servicio hasta las cámaras. Bueno, no directamente a las cámaras, lo dejabas como en un pasillo que antes de entrar, por ejemplo, a la cocina fría y antes de llevarlo al almacén de secos. Entonces, literal tenías que hacer todo el orden de almacén, en este caso de cocina fría. Hicieron un rollo, ¿eh? O sea, literalmente te aventabas toda la jornada de trabajo haciendo tu acomodo de almacén. O sea, sí, sí era una friega buena, porque pues, te aventabas, no sé, entre 6 y 8 horas acomodando el almacén, tanto la cámara fría, bueno, las cámaras frías y, y el almacén de secos. Entonces, sí, tenías que acomodar todo porque literal entrabas, por ejemplo, no sé, a la cámara, en ese hotel tenían cámara para frutas, verduras, jugos y vinagretas. Y en otro almacén, perdón, había otra cámara para puros, ¿cómo se dice? Puros lácteos, embutidos, carnes frías. Y en ese mismo almacén, esa misma cámara, también tenían un solo rack para puro producto terminado. Entonces, literal, tenías que acomodar todo, digo, porque después de que hay una friega, pues como todos agarran así como de rápido, tenías que estar acomodando nuevamente todo, acomodando yogurts, acomodando cremas, leches, acomodando carnes frías, tenías que estar verificando, no sé si los embutidos y carnes frías ya estaban abiertos y si únicamente hicieron al lado el Vitafilm, si tenían fechas, si tenían horas, si tenían quién lo había ocupado, volver a quitarlo, volver a emplayarlo, volver a ponerle hora, fecha, todo, literal tenías que hacer todo, era un relajo, pero el control de inventario era muy bueno porque pues digamos que el desperdicio o la merma era mínimo, o sea, realmente no se tiraba casi nada y todo se aprovechaba al máximo. Y si veían que algo estaba por caducar o sí, justamente ya estaba como en sus últimos días, pues hacían algún plato o algún guiso para el desayuno o algo por el estilo para poder sacarlo y no desperdiciar nada. Realmente sí tenían como mucho respeto en el sentido de que manejaban muy bien la parte del distintivo H. Entonces, pues sí, había como muchas ventajas en ese lugar, ¿no? Muchas ventajas. Bueno, eso entre tantas cosas, por ejemplo, en el almacén de secos, literal, igual todo estaba debidamente organizado. Igual, por ejemplo, si tú abrías un cereal, una caja de cereal, la caja de cereal literal, tenías que volver a emplayarla, no solo bastaba con cerrarla o ponerle un masking, no, sino tenías que emplayarla completamente y tenías que ponerle fecha, hora y quién la utilizó. Ujú. Entonces ya de ahí tenías que utilizar todo. Había pues, costales de frijol, costales de arroz, había un chorro de cosas. Ujú. Entonces, sí era muy importante tener en cuenta la organización del lugar para que pues todo se manejara muy bien. Y eso, bueno, eso hablando solo de esas cosas. No obstante, también es importante mencionar que en el almacén de carnes, que también era otro rollo donde estaba carnicería,
ahí también la organización era similar, porque ahí el carnicero también tenía su chamba, o sea, estaba padre también la chamba del carnicero porque, bueno, literalmente tenía que sacar piezas y tenía que sacar los cortes que se necesitaban dentro del restaurante. En este caso manejaban cortes de carne, manejaban ribeye, manejaban todos esos, pero pues también manejaban, por ejemplo, el famoso, el pepito, manejaban milanesas, manejaban así varias cosas, o manejaban fajitas de res, arrachera, no sé, muchas cosas así. Entonces, literal, el carnicero lo que hacía era que porcionaba todo y cuando lo porcionaba, lo pesaba, lo acomodaba ya en porciones pequeñas con Vitafilm, le ponía hora, fecha y obviamente quién lo había trabajado y todo se iba a congelación. Entonces, estaba bien padre bueno, el control de su carnicería, porque literal entrabas al congelador y en el congelador había de todo, literal de todo, cortes de carne, pero todo ya porcionado, digamos que por unidad o por porción de plato o platillo. Y pues estaba padrísimo, porque literal cuando ya te mandaban de cocina caliente, nada más te decían, necesito que vayas a carnicería, que traigas tantos, no sé, tantos paquetes de fajitas, necesito que traigas tantos cortes de carne, bla, bla, y ya nada más tú llegabas, tomabas, conforme estaba fechado, y te lo llevabas a la cocina, caliente. Todo muy cool, ¿eh? Todo muy, muy, muy cool. Entonces tenían un orden de inventario padrísimo, y los trabajadores todos respetaban el inventario, porque sabían que como el chef los dos chefs eran muy exigentes, tanto el ejecutivo como su chef, eran muy exigentes los dos, y la verdad es que sí, dejen de exigentes, eran muy enojones y sí te la aplicaban. Entonces, todos los cocineros, nadie se quería pasar de listo. O sea, nadie era como que pasaba por alto las reglas o decía, ay, no pasa nada, acomódalo como sea o algo así. No, al contrario, ellos te instruían y te decían, oye, no, dice, así no lo pongas, dice, porque si no te va a regañar el chef. Y así. Entonces, influye mucho también el mando que existe dentro de la cocina para que todo pueda funcionar de manera correcta. Pero bueno, eso nada más es un preámbulo de cómo tienen que funcionar pues, las cosas, ¿no? Hablando ya específicamente de esta presentación, vamos con este punto que nos habla bueno, el número 2 nos dice, usa la comida en el orden adecuado. Nos dice, ¿cómo debe usarse los alimentos en la cocina? Cuando llega el momento de seleccionar los alimentos que se van a preparar en la cocina, la pregunta es, ¿toma tu cocinero siempre la primera lata o paquete que tiene a la mano? Si es así, es probable que haya grandes cantidades de inventario que se caducan, perdón, antes de ser usadas. Esto va a depender mucho del acomodo que nosotros tengamos, ¿no? Pero hay quienes compran requisición y la van acomodando de adelante hacia atrás. Es decir, lo más rezagado lo van mandando hacia atrás, cuando en realidad bien sabemos ya a estas alturas que tiene que ser al revés, ¿sale? Entonces nos dice que para utilizar un adecuado inventario de restaurante, se debe usar la norma de lo primero que llega y lo primero que sale, en este caso primeras entradas, primeras salidas, que en inglés también se le conoce como first in, first out o FIFO, ¿sale? Que debe entrar, perdón, debes entrenar a tu personal para colocar al frente del almacén o la despensa aquellos artículos que llegan antes. De esta manera serán usados antes que los productos más frescos. A veces es un poco tedioso, para muchas personas es un poco tedioso el hecho de hacer este tipo pues, de actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, pues es que es de rápido, los acomodamos de frente y pues ya como yo estoy cocinando, yo voy a saber cuál agarrar. Pero todos sabemos que cuando estamos camote, realmente no te importa si agarras la de enfrente, la de atrás, la de adelante, la que sea. O sea, realmente estiras la mano y agarras lo que agarras y es lo que ocupas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, literal lo que se tiene que hacer es, desde que yo llego con mi inventario, literal lo tengo que acomodar conforme es la regla. En este caso, primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir? Que si me queda una o dos latas de algo, las mando hasta enfrente y posteriormente voy acomodando lo que compré en la parte de atrás, ¿sale? Así es como tiene que ser siempre, siempre, siempre. Da flojera, sí, pero lo tenemos que hacer, porque si no, de otra forma, vamos a tener justamente, pues, las mermas, ¿no?
Ahora, aquí hay también un asunto importante. Cuando nosotros somos un establecimiento pequeño, por ejemplo, yo les comentaba de la experiencia que se tiene ya en los grandes hoteles. Dices, bueno, puedes utilizar un practicante, puedes utilizar a lo mejor un becario, puedes utilizar a lo mejor uno de nuevo ingreso, un trabajador de nuevo ingreso, etcétera. Pero, por ejemplo, si tú tienes un establecimiento pequeño, quien en realidad te puede ayudar a hacer este tipo de cosas, puede ser tu lavaloza, ujú, o puede ser tu personal de limpieza, que sea parte como de pues sí, de sus actividades laborales. Ujú. Por ejemplo, si tienes a personal ya de limpieza fijo, pues bueno, te puede ayudar. Pero en este caso, el lavaloza, pues también, o sea, va a diario de un horario a tal horario, le puedes decir que llegue, no sé, 20 minutos, media hora antes, únicamente para que verifique o acomode toda la despensa según, pues bueno, fecha de caducidad, etcétera, ¿no? Y lo puede hacer. Y teniendo ese tipo de orden, pues obviamente nosotros, bueno, nos ahorramos un tiempo, podemos a lo mejor realizar algunas otras actividades y nuestro inventario pues va a estar acomodado de manera correcta, ¿no? Por otro lado, nos dice el número 3, calcula tu costo de alimentos. Nos dice que hacer seguimiento y controlar los costos de alimentos resulta clave en el proceso de hacer un inventario de restaurante. Para lograrlo con éxito se puede usar una fórmula de costo de alimentos. La fórmula de costo de alimentos es una manera sencilla y efectiva de mantener el control en tus gastos de productos, de evitar que se disparen y de ayudarte así con tu inventario de restaurante. Dicho de manera sencilla, dicho de manera sencilla, cierto porcentaje de los gastos totales de tu restaurante se encuentra en la compra de comida. Ten en cuenta que este porcentaje normalmente varía entre el 28 y el 32% de tus ventas totales de la comida. La fórmula de costo de alimentos funciona de la siguiente forma. Ok, ahí tenemos, el, tenemos que el porcentaje de costos, porcentaje de costos de alimentos, es igual, en este caso al comienzo del inventario, más la compra de los alimentos, menos el final del inventario entre las ventas de la comida, ¿sale? Quizás suene un poco tedioso, pero bueno, así podemos calcular el porcentaje de costos de los alimentos. En este caso, sería, una vez que nosotros ya tenemos costeado nuestro producto, en este caso, tenemos como número 1 el comienzo del inventario, es decir, ¿qué tengo yo en mi cocina para poder empezar con mi inventario? Es decir, a lo mejor tengo 10 latas de esto, 3 paquetes de esto, 2 kilos de carne, etcétera, etcétera. O sea, ese es mi inventario inicial. Posteriormente, tengo las compras de alimentos, es decir, ese inventario es con el que yo terminé, por ejemplo, el día viernes. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Voy a comprar otros 2 kilos de carne, voy a comprar a lo mejor 3 paquetes de esto, 4 latas de esto, etcétera, ¿no? Y entonces, eso ya es la suma de los alimentos que compré, pero en costos, ¿sale? Vamos a manejarlo en costos, no en, tenía 2 latas, compré otras 2 latas, no, sino, no sé, 2 latas equivalentes a 14.50, le voy a sumar lo de 3 latas equivalente a 28.50, ¿no? Un ejemplo. Y entonces ahí de eso voy a hacer mi final de inventario. ¿Qué quiere decir? Si yo hago mis inventarios semanales o hago mis inventarios diarios, de eso va a depender este porcentaje. Es decir, si yo compro en grandes cantidades, me conviene hacerlo más semanal que hacerlo diario. Entonces voy a decir, de mi inventario inicial, que yo tenía cierta cantidad, posteriormente yo compré, no sé, utilicé 2,000 pesos más para las compras de alimentos. Y entonces el inventario final, es decir, de todo lo que yo vendí, si en total al inicio tenía 2 latas y después compré otras 3, entonces el inventario final es que vendí 4, solo me quedé con una.
Entonces voy a decir que si yo tenía, no sé, 8 pesos, perdón, 14.50 en lata y después le sumé 28.50, entonces tengo que restarle los 28.50 menos, no sé, 7.20 para que me queden únicamente 7.20. Entonces, cuando yo le resto mi final de inventario, únicamente me van a quedar 7.20 en latas, por solo mencionar un ingrediente. Y al último, estos 7.20, ajá, se tiene que dividir entre las ventas de comida, ¿sale? Sí, entre las ventas de comida. Ajá, entonces con eso vamos a tener un aproximado del porcentaje de los costos. Es mucha chamba, sí, ahorita yo nada más les di como un estimado así muy vago, pero en realidad pues estamos hablando que no utilizas una lata, ¿no? Estamos hablando que utilizas 1 kilo de esto, medio kilo de esto, y 5 kilos de lo siguiente, y 6 latas de esto, y 2 botes de leche, y bla, 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 ¿no? O sea, estamos hablando de que son cantidades grandes, pero en realidad quien se debe de encargar de todo esto, pues es el chef, a final de cuentas, ¿no? El chef ejecutivo. Es el que debe tener el control específico de todo lo que entra, todo lo que sale, y cuáles son los porcentajes y los costos en realidad de los alimentos. Bien. Tenemos entonces cómo se tiene que calcular el costo de los alimentos del restaurante, la fórmula de costo de alimentos. Nos dice que la mejor manera para controlar los gastos en alimentos es una llamada fórmula de costos de alimentos. Nos dice que un restaurante, bueno, si regentas en un restaurante, ya sabes que abastecerte de productos es posiblemente tu mayor gasto. Hacer un seguimiento y controlar tu costo de alimentos es clave para que el restaurante tenga éxito. No sirve de nada comprar ingredientes de gran calidad si son demasiado caros. De hacerlo, deberás aumentar los precios de tus platos en tu menú. En consecuencia, tus precios serán más altos que los productos promedio y tendrás menos clientes. Por el contrario, si no aumentas tus precios y los materiales, y los mantienes igual, disminuirán tus ganancias. O sea que es una con otra. Si está muy caro el producto, aumento demasiado mis precios y por lo tanto tengo menos clientes. Si está muy barato mi producto, bajo el costo, vendo mucho, pero mi margen de ganancia es corto, es decir, no voy a tener tanta ganancia. Lo ideal es mantenerte como en el término medio, ¿sale? El término medio te va a permitir que tengas productos de calidad y que tengas un precio competitivo, no que tengas un precio barato. Si tienes un precio competitivo, existe mucho la media. Acuérdense mucho de esto. Para todo o en realidad, lo importante es estar sobre la media. Si tú estás sobre la media, tienes mejores posibilidades de tener un margen de ganancia más amplio. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, es un ejemplo, ¿no? Es muy fácil decir, voy a poner una taquería y pues voy a vender con tortillas chiquitas, las normales, la taquera, pero pues, ¿qué crees? Yo tengo un compa que me vende la carne súper baratísima, ¿no? A lo mejor muy barata, y por lo tanto yo puedo abaratar mis costos, y entonces el taquito ya no te va a costar 12 pesos como comúnmente te cuesta, sino yo lo voy a dar en 6 pesos, ¿no? Y dices, no manches, va a quedar súper barato. Entonces tú vas a vender, 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 vender. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo vas a vender en 6 pesos, toma en cuenta que necesitas vender 2 tacos para ganarle lo que la otra taquería le gana. Entonces no necesitas vender 1,000 tacos, necesitas vender 2,000 tacos. Y tú dices, es que vendo un chorro, sí, pero tu margen de ganancia es menor. Entonces ahí viene la contraposición. Lo ideal es que, ok, sí voy a dar a mi precio competitivo, voy a estar sobre la media, pero también voy a estar en un precio donde no esté ni muy caro ni muy barato y yo tengo un buen margen de ganancia, ¿sale? Hay que tomar en cuenta mucho eso. Nos dice que cómo se calcula el costo de alimentos en un restaurante. En este caso tenemos la fórmula que les mostré anteriormente. Nos dice que es el inventario inicial más las compras de alimentos menos el inventario final entre las ventas de comida. Para obtener el resultado como porcentaje, se multiplica el resultado por 100, ¿sale? Entonces, de lo obtenido de entre las ventas de comida, tenemos que dividirlo entre 100 para así poder tener un porcentaje adecuado.
En este caso nos dice que la fórmula de costo de alimentos, lo básico, nos dice que la fórmula de costo es una manera sencilla y efectiva de calcular los costos de alimentos que se usan, mantener el control de los gastos de productos y evitar que se disparen. Nos dice que esta fórmula es como una calculadora de costos de alimentos. El resultado de aplicar la fórmula viene dado en la forma de porcentaje, es decir, cierto porcentaje de los gastos totales de un restaurante se encuentra en la compra de comida. Bien, entonces, los porcentajes son muy importantes al momento de nosotros tener un margen de ganancia. Acuérdense que nosotros cuando vendemos algo, siempre tenemos una utilidad bruta. Ajá. Y esta utilidad bruta, nosotros la tenemos que dividir en diferentes. ¿No? ¿Por qué? Porque de esta utilidad nosotros tenemos que pagar sueldos y salarios. De esta utilidad nosotros tenemos que pagar los gastos fijos, y tenemos que pagar también los gastos variables. O sea, puede ser una con otra. Gastos fijos, podemos hablar de luz, podemos hablar de gas, podemos hablar de agua, podemos hablar, no sé, a lo mejor de servicio de internet, etcétera. Teléfono, si es que tenemos. Servicios variables, no sé, depende. Por ejemplo, los impuestos, puede ser servicio variable, no sé, se me ocurre, no sé, el gasto a lo mejor de la reparación de una mesa, el gasto de la reparación de algo, etcétera, ¿no? Y pues bueno, como ya les mencionaba igual, sueldos y salarios. Y a eso también, por ejemplo, no sé si son uno o dos socios, ustedes son los dueños, etcétera, los porcentajes de los accionistas. Ujú. Entonces, si yo tengo a lo mejor tú tienes una taquería, ¿no? Y de esa taquería a la semana, tú tienes un margen de ganancia aproximado de, ¿qué les gusta? 60,000 pesos a la semana. Ajá. Entonces, de los cuales, imagínate, con 60,000 pesos tú tienes que pagar los sueldos y salarios a lo mejor de 2 meseros y de 2 taqueros, ¿no? Un ejemplo. Y todo lo de los gastos fijos. Entonces, ¿cuánto tendrías que pagar? Yo creo que de esos 60 estarías pagando cerca de, no sé, se me ocurren 30,000 pesos para que te queden 30,000 pesos libres. Pues de estos 30,000 pesos, toma en cuenta que si tienes socios, tienes que pagar los dividendos, tienes que pagar los porcentajes. Ujú. Entonces, no sé cómo se hayan ido en porcentaje, si alguien recibe el 50, alguien el 70, alguien 20, no lo sé. Y tienes que hacer la división y, pues bueno, dividir este punto, ¿no? Entonces, ya de ahí también hay algo muy importante. Recuerden que no toda la utilidad es ganancia. Ajá. Ese es el grave error de muchas personas que ponen negocios. No todo lo que ingresa es ganancia. Todo depende cómo quieras manejar tu establecimiento. Ujú. Siempre debes de tener dinero, número uno, en tu caja chica y número dos, bueno, hay tres divisiones. Debes de tener dinero en tu caja chica, debes de tener dinero para el ahorro del establecimiento. En este caso, ese dinero no se toca. Es dinero, digamos, que se puede reinvertir para el crecimiento o dinero que te puede sacar de apuros del negocio. Y posteriormente viene el margen de ganancia. Supongamos que de esos 30,000 pesos ustedes son accionarios del 50%, se quedarían con 15,000 pesos. Ujú. Y eso me estoy viendo benévolo, ¿no? Pero entonces, ¿qué voy a hacer con esos 15,000 pesos a la semana? Yo, o depende de mí, cuánto tengo que dejar en caja chica, cuánto se tiene que quedar en el banco y cuál va a ser mi sueldo. Ujú. O sea, supongamos que de esos 15,000 pesos, si somos benévolos, lo dividimos en 5, 5, 5, y literal mi sueldo va a ser de 5,000 pesos a la semana. Ujú. Vuelvo a repetir, estoy hablando de números muy redondos, estoy hablando de algo, pues digamos que en un panorama muy bueno, pero siempre que se hacen proyecciones de dinero, lo ideal es que tenemos que verificar cualquier escenario, los escenarios optimistas y los escenarios pesimistas. Es decir, yo en mi establecimiento, según lo que vendo, según la cantidad de personas que asisten en él, etcétera, etcétera, ¿cuánto puedo ganar en una semana trágica, o cuánto puedo ganar en la semana en una muy buena semana? ¿Sale? Tomen en cuenta que justamente el ahorro para imprevistos es para este tipo de semanas o para este tipo de meses
donde en realidad no hay ingresos. Un ejemplo muy claro que voy a poner aquí es lo que sucedió ahorita en pandemia. ¿Qué sucedió, chicos, en pandemia con los restaurantes pequeños y con pues sí, establecimientos de comida, pues chicos? Que la mayoría literalmente cerraron a los 3, 4 meses. Es ni de 4 meses estoy exagerando, a los 2, 3 meses luego lo cerraron. ¿Por qué? Porque no tenían un buen control de sus ingresos, porque en realidad no tenían ahorro, porque el dinero, pensaban que el dinero todo era utilidad en ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el grave error de las personas que tienen un negocio de ese tipo y no saben ahorrar y no saben dividir el dinero como en realidad se tiene que hacer. En cambio, por ejemplo, las grandes empresas, digo, ahí vamos a hablar de otro rollo, ¿no? Pero las grandes empresas, número uno, obviamente tienen un gran respaldo económico y ese respaldo económico es tras la generación de años de ingresos. ¿Por qué? Porque obviamente te dice, vamos a suponer, ¿no? Hablemos de, em, creo que es Alsea, Grupo Alsea. Hablemos a lo mejor de Tox, ¿no? Entonces, Grupo Alsea está como, creo que tiene como 25 restaurantes. Ujú. Y obviamente, pues todos los restaurantes le rinden cuentas a Alsea. Ajá. Entonces, digamos que la ganancia se va a Alsea y Alsea dice, sabes que tu sueldo es de tanto, tu sueldo es de tanto, tu sueldo es de tanto, cumple con los sueldos de todos, les da dinero para las compras y requisiciones y el resto se queda en la empresa. Y entonces la empresa obviamente también tiene que pagar sueldos y salarios al personal administrativo de la empresa, en este caso lo que es el grupo restaurantero. Pero el grupo restaurantero por detrás obviamente tiene sus cuentas de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es rarísimo, o sea, rarísimo de verdad, el restaurante que haya llegado a cerrar, ya sea de Tox, de Vips o de ese tipo de cosas. O sea, es súper raro. ¿Por qué? Porque en realidad a lo mejor solo cerró el restaurante que definitivamente las ventas no llegaban a los objetivos preparados por el grupo, etcétera. Entonces así es más o menos como se viene manejando este punto, ¿no? Bien. Nos dice que, en forma de pregunta, nos dice que se considera un buen porcentaje de costos de los alimentos. ¿Qué se considera un buen porcentaje de costos de alimentos? Nos dice, si bien este porcentaje varía en cada restaurante, normalmente está entre el 28 y el 32% de tus ventas totales en comida, siendo algo más bajo en ciertos restaurantes. Entonces, de todo lo que tú vendes, es decir, de tu utilidad bruta, de esa utilidad que a lo mejor generaste en la semana, tienes que restarle entre el 28 y el 32% aproximadamente. Es decir, que por cada 1,000 pesos que tú generaste, ajá, aproximadamente entre 2,500 y 3,200, 3,300 son lo que te vas a gastar en insumos cada semana para comprar tus cosas. Ujú. Entonces, échenle números. Hay que ser muy, muy ordenado con los números para poder tener pues un buen control de tu restaurante. Porque si no, vuelvo a repetir, se te sale de las manos. Otra pregunta importante nos dice que ¿cómo puedes calcular este porcentaje de costo de alimentos en tu propio restaurante? Este es un ejemplo. Nos dice, este ejemplo nos va a hacer comprender mejor el cálculo. Imagina que tu restaurante tiene los siguientes datos. Nos tiene un valor de inventario de comienzo a la semana de 7,000 pesos y unas compras durante la semana de 3,000. El inventario, exactamente 7 días más tarde, es de 6,000 pesos. Las ventas de comida durante la semana fueron de 16,000 pesos. ¿Sale? Entonces, se tiene que usar la fórmula. Nos dice entonces la fórmula que es igual al inventario inicial más las compras de alimentos menos el inventario final entre las ventas de la comida, lo cual se traduciría de esta forma. 7,000 pesos del inventario inicial más 3,000 pesos de las compras de alimentos menos 6,000 pesos del inventario final.
Esto dividido entre las ventas de comida, es decir, el costo de las ventas de comida. Lo cual nos da un total de 4,000 pesos entre 16,000, a lo cual tenemos un punto 25. La fórmula de costo de alimentos es igual a 0.25% igual al 25%. Es decir que el porcentaje de costo de comida es de 25%. ¿Sale? Así es como se tiene que aplicar, en este caso, la fórmula para nosotros saber cuál es el porcentaje de costo de comida que nosotros utilizamos en nuestro restaurante. Obviamente les voy a también, aquí hay un punto muy importante. Para que tú puedas utilizar de manera estandarizada ya, pues digamos que tu fórmula y te arroje un porcentaje más o menos similar, es decir, entre el 25%, 27%, 26%, necesitas tener ya como, necesitas estar ya establecido en donde estás vendiendo, digamos que ya reconocido y tener tu clientela. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar la fórmula la primera semana que abriste a 2 años después que ya tienes abierto o un año después que ya tienes abierto. Porque cuando abriste la primera semana, perdón, a lo mejor tienes 12 clientes y a los 2 años tienes cerca de, no sé, 90 clientes. Entonces no es la misma cantidad de comida que necesitas comprar. No es la misma cantidad de ingresos, no es la misma cantidad de compras de alimentos, etcétera. Entonces ahí es importante que nosotros podamos estimar este porcentaje siempre y cuando sepamos cómo está funcionando nuestro restaurante. Nos dice aquí que, por supuesto, a la hora de usar la fórmula de costo de alimentos, es importante que te asegures que las cifras que utilizas, es decir, el valor de tus existencias cuando comienzas la semana, cuando acabas la semana y el precio de compras, son los más precisos posibles. Es decir, que no exista una variante o una variación muy grande entre los precios, porque si no se te va a complicar aplicar la fórmula. Además, se tiene que hacer valoración de las existencias exactamente a la misma hora al principio y al final de la semana, para que tus resultados sean fiables y consistentes. ¿Sale? Entonces, el horario tiene mucho que ver en el horario, bueno, todo va a depender a qué hora empiezas tus ventas, a qué hora, no sé, se va a comprar cosas la gente, etcétera. Es decir, si mi inventario inicial, yo inicio mis ventas en el restaurante a la 1 de la tarde. Entonces yo mi inventario inicial a lo mejor lo hago entre las 10 y las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque todavía nadie está tocando los almacenes y todavía no empiezo a tener servicio. Entonces tengo el inventario inicial. Para yo poder hacer nuevamente mi inventario inicial la siguiente semana, lo ideal es que lo haga entre ese mismo horario, entre las 10 y las 11 de la mañana, donde nadie está tocando el inventario y donde yo puedo verificar que todo está saliendo de manera correcta. ¿Vale? O sea, también es importante eso, porque si no, ¿qué tal si se les ocurre hacer el inventario, no sé, un lunes a las 11 de la mañana y la siguiente semana lo haces un lunes a las 6 de la tarde? Ya cuando tuviste 4 o 5 horas de servicio y pues ya no tienes la misma cantidad de insumos en tus almacenes, ¿no? O en tus anaqueles. Entonces sí es importante también ese punto. La pregunta es, ¿cómo usar la fórmula de costo de alimentos? Nos dice que ahora que ya sabemos el porcentaje de costo de alimentos, nosotros nos preguntamos, ¿cómo se debe usarlo para hacer un seguimiento de los gastos? ¿Cómo utilizar la fórmula de costo de alimentos para ver una reducción real en el gasto? Nos dice que se tienen que monitorear los resultados semanales y esto ayudará a ver si los costos a lo largo del tiempo están aumentando o están descendiendo. Es ahí cuando nosotros sabremos que es el momento de tener cuidado con la manera en que se está comprando y los precios que estamos pagando. ¿Sale? Es decir, que esta misma fórmula nos podrá arrojar el momento en que nuestros proveedores ya se estén pasando de lanza, es decir, que ya nos estén vendiendo más caro y nuestros números ya no van a estar cuadrando. Entonces tenemos que buscar nuevos proveedores para tener nuevos, nuevos precios en los productos y que no se vea una diferencia muy grande. ¿Sale? Entonces, en realidad, esto del control de costos es muy importante. Ok, chicos, estamos ya en el último minuto.
Eh, ¿Les parece si damos un descansito de unos 7 minutos? 5, 7 minutos. Unos 5 minutos, ¿sale? Y los veo de regreso a las 7:58, por favor. Va, pues, chico. Dale, pues, chicos. Bien. Ay, ay, pues vamos a seguir en lo que estábamos. Muy bien. Entonces estábamos justamente en esta formulación de pregunta. Nos decía cómo usar la fórmula de costo de alimentos. Nos decía que ahora que ya sabemos cuál es el porcentaje de costos,
tenemos que aprender a usarlo para hacer seguimiento de los gastos. ¿Cómo se tiene que utilizar la fórmula de costos de alimentos para ver una reducción en los gastos? Nos dice que se tiene que monitorear resultados semanales, los cuales ayudarán a ver si los costos a largo plazo de tiempo estarán aumentando o descendiendo. Esto se tiene que saber cuándo esto nos va a dictar cuándo es el momento de tener cuidado con la manera en que se está comprando y los precios que se están pagando. Bien, entonces, como mencionábamos hace ratito, es importante que nosotros también tengamos nuestra cartera de clientes. Esta cartera de clientes lo que nos va a permitir justamente es que nosotros tengamos un control específico de nuestros gastos. Ajá. Es decir, eh, nosotros no tenemos que estar casados con un solo proveedor. Aunque el proveedor nos caiga súper bien y pues nos venda cosas como a buen precio, va a llegar el punto donde el proveedor te va a decir, es que, ¿qué crees? Que todo lo subieron en la central. ¿O qué crees que todo lo subieron en tal lado, no? Y pues, híjole, está canijo. Entonces, pues ya no te voy a vender a lo mejor el jitomate en 17.50, te lo voy a vender en 25, pero pues que no es mi culpa, o sea, a mí me subieron el precio. Ajá. Y siempre te la manejan así. Entonces, a lo mejor con este proveedor era cómodo comprar, ¿por qué? Porque pues, te lo llevabas tú hasta tu restaurante, porque te daba precio, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué va a tocar? Verificar quién más tiene este servicio. Ajá. Entonces, a lo mejor ver quién más vende jitomate a buen precio. A lo mejor ya no lo voy a comprar en 17.50, a lo mejor lo voy a comprar en 20, pero no en 25, que era lo que me quería cobrar el otro proveedor, ¿sale? O sea, siempre hay que tener como nuestro plan B o hasta plan C en el caso de la compra de insumos, ¿sale? Porque esto va a ser o va a ver reflejado en los ingresos y en los gastos. Y no solo eso, también se va a ver reflejado en los precios de nuestros alimentos. Entonces, hay que estar muy conscientes con todo eso para que también nosotros no tengamos que aumentar precios y por lo tanto el cliente no se tenga que ver afectado. Bien, por otro lado nos dice que cómo debemos mejorar el porcentaje de los costos de alimentos. Nos dice que estas son algunas cosas que también se pueden hacer. Nos dice que se debe o se puede contar con al menos 2 abastecedores por cada producto que uses, es lo que les comentaba hace un momento. Nos dice que esto permitirá ser consciente de los precios del mercado y también puede reducir los gastos comprando más cantidad del abastecedor más barato. ¿Sale? Entonces va a depender mucho. Hay proveedores que te venden por kilos y hay proveedores que te venden solo por cajas. Ajá, o bueno, por un exceso de kilos, ya kilos, 5 kilos en adelante, 10 kilos en adelante. O sea, es muy raro que te diga el proveedor, ¿sabes qué? O tú le digas al proveedor, necesito 2,5 kilos, pues me los vienes a dejar a mi restaurante, ¿no? Pues te va a mandar bien lejos, porque no es costeable tampoco para él. Entonces, lo ideal es que tengamos siempre a la mano distintas opciones que nos van a ayudar a elegir entre cuál proveedor. Nos dice también que tenemos que asegurarnos de que se controla lo que recibe, es decir, lo que recibimos. Cuando nos entreguen las existencias, nos dice que se deben revisar para estar seguro de que la cantidad es acordada. También es importante revisar de que se trata de la calidad que has encargado. Se tiene que hacer una lista para que se pueda usar, para que pueda usar la persona que recibe la entrega, es decir, el encargado de recepción de almacén. Es también una chamba importante e interesante la que se tiene que hacer, porque si no se hace de esta forma, nos van a ver la cara de mensos y nos van a dar gato por liebre, como se dice comúnmente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer en realidad es, número uno, para que yo tenga un buen control de recepción del almacén, lo que necesito hacer es, primero, tener mi lista. En esta lista yo voy a poner todo lo que en realidad me va a entregar. Supongamos que hoy es día de entrega de proveedores, ¿no? Entonces, literalmente, hoy van a llegar todos los proveedores. Debo de tener toda mi lista, a lo mejor de carnes, a lo mejor de frutas, verduras, a lo mejor también en el caso de bebida, no sé, refresco, cerveza,
botellas, vinos y licores, etcétera. O sea, todo debo de tener mi lista. Ahora, en base a ello, debo de tener también, número uno, un termómetro, ajá, para carnes. Número dos, una báscula. Suena a lo mejor un poco exagerado, pero se tiene que hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque si no, luego nos ven la cara de mensos. Ujú. Entonces, supongamos que te llega el proveedor de frutas y verduras, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues yo te encargué, no sé, 10 kilos de manzana, 7 kilos de zanahoria, 5 kilos de jitomate, etcétera, ¿no? Y te los pedí a lo mejor todavía verdes para que me duren la semana. No quiero ninguno cocido. ¿Por qué? Porque tengo unos poquitos de la semana pasada y entonces es lo que estoy utilizando en estos días. Entonces, ¿qué necesito? Que todos estén, vaya, que no estén maduros, que todavía estén en buen estado para que me puedan durar. Entonces, chamba número uno, verifico el peso. Ujú. Chamba número dos, tengo que verificar que los productos estén en buen estado. Ajá, entonces tengo que revisar, tengo que ver que no haya fruta o verduras aplastadas, mayugadas, que no estén pasadas de madurez, etcétera. Si yo encuentro algún inconveniente en eso, tengo todo el derecho de decirle al proveedor, ¿sabes qué? Oye, mira, ¿qué me estás trayendo? La verdad es que no lo quiero. O sea, yo te encargué algo y no me lo estás trayendo. Ajá. Y siempre acuerda el pago a contraentrega. Eso es muy importante, porque si tú mal acostumbras al proveedor, en este caso de frutas y verduras, que es lo que regularmente hay cambios como importantes, si lo malacostumbras a hacerle, perdón, depósitos, a hacerle transferencias, a pagar antes de la entrega, etcétera, él con todo el derecho del mundo va a llegar y te va a dar lo que él quiera, ¿sale? O sea, tú ya le pagaste, él va a decir, ah, pues ya me pagaste, aquí está tu producto, yo no sé, ¿sale? Sin en cambio, si tú le dices, sabes que sí, pero te hago el pago a contraentrega, es decir, cuando me traigas el producto, yo te pago todo completo, para que me traigas mi producto de calidad, así le hacemos, ¿no? Entonces, todo depende cómo negocies con esta persona, pero lo ideal es eso, el pago a contraentrega para que tú tengas el derecho de decir, sabes que esto no es lo que te pedí, y pues, ¿qué onda? ¿Sí me vas a traer lo que te pedí o busco a alguien más, ¿no? Y simplemente, pues no pagas, ¿no? Pero no pagas no por mala onda, sino porque en realidad no están cumpliendo con lo que habían acordado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las carnes, con los mariscos. En realidad, debemos de tener el termómetro para la recepción. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a entregar, en este caso, vamos a suponer, yo encargué, no sé, 20 kilos de carne, de los cuales pedí, no sé, 2 kilos de esto, 3 kilos del otro, bla, bla, bla. Entonces, debo tener mi termómetro para poder verificar que la temperatura es la correcta y también poder pesar el producto al momento de que tengo la recepción. Ujú. Entonces, todo esto también va a permitir que yo tenga un control específico con carnicería, en este caso con las personas que me entregan la carne, para que yo pueda hacer el pago a contraentrega. Eh, Caso contrario, podría suceder, por ejemplo, con los del refresco, con los de la cerveza. A veces el pago puede ser anticipado, puedes dar un tanto anticipado y posteriormente liquidas cuando te lleguen, pero bueno, ahí no habría mayor problema, porque al final de cuentas, pues, digo, el refresco, si pides refresco, no te van a llevar el refresco destapado, ¿estás de acuerdo? Entonces, te lo van a llevar al tiempo y ya posteriormente, pues tú lo tienes que meter a refrigeración, ¿no? Lo mismo pasa con la cerveza y con algunos otros productos al momento de hacer la recepción del mismo, ¿sale? Pero bueno, sí es importante verificar todo esto para que nosotros tengamos un control más específico de nuestros productos dentro de la cocina. Bien. Nos dice entonces justamente aquí lo que les comentaba hace un momento, que se tiene que negociar con los proveedores. Nos dice que se pueden firmar contratos a largo plazo con los proveedores a cambio de un precio reducido o asociarte con otro restaurante para comprar ingredientes a granel y luego dividirlos entre los dos. Eh, sí se puede. En este caso necesitas tener una muy buena relación
con, por ejemplo, otros restaurantes que ocupes, no sé, materia prima similar, para que puedan hacer el pedido. De que se puede, se puede. El problema es qué tanta confianza tengo yo en el personal o en los dueños del otro restaurante para que no me roben. Ujú. Desgraciadamente estamos no en un país, sino en un rubro muy competitivo, donde les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes están aliados con otro restaurante, ¿no? Y vamos a suponer que compran igual jitomate. Ujú. Entonces le dicen al proveedor, ¿sabes qué? Necesito 15 kilos de jitomate, pero necesito 7 kilos y 7 kilos, 7 kilos en una caja y 7 kilos en otra, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú tienes el espacio, tu restaurante tiene el espacio para hacer la recepción. Llega el jitomate, está ahí, y le marcas al del otro restaurante y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues ya llegó el proveedor y ya trajo el jitomate para que vengas a recoger tu parte. Va, órale. Entonces, cuando están ahí las cajas de jitomate, resulta que pues una viene más jodidita que la otra. O sea, viene con un producto un poquito más feo, y pues la otra está súper en súper buen estado, etcétera. Seamos honestos, ¿con qué caja de jitomate se quedaría? Pues, obviamente con la que está en mejor estado, ¿no? O sea, y no porque le estés robando ni mucho menos, simplemente que a ti te conviene tener el jitomate en mejor estado. Y puedes argumentar, oye, ahora sí nos dejó el jitomate bien feo. No, también mi caja que ya como de esta está muy mal, que no sé qué, pues le das el jitomate más feo. Ujú. O sea, ¿quién de nosotros en su sano juicio va a decir, yo me voy a quedar el jitomate más feo pues porque soy buena onda, ¿no? No le conviene a tu restaurante, se te va a echar a perder rápido, no te va a durar, vas a gastar más. Ajá. Entonces, ese es el punto. ¿Qué tanta confianza puedo tener yo en las personas con las que estoy haciendo negocios? En este caso, eh, que estoy haciendo tratos para hacer las compras de mi restaurante, del otro restaurante igual, ¿no? Eso es muy importante, la confianza que se tenga. Entonces, a partir de eso, pues bueno. O la otra es, ¿sabes qué? Va a venir ya el proveedor, necesito que vengas porque, pues bueno, ya vamos a hacer la recepción, ¿no? Ok, ya llegas y se hace la recepción de manera equitativa y pues ya eso te va a ayudar a que pues ambos tengan su producto que pidieron, ¿no? Pero bueno, esa es una de las tantas cosas. Pero la importancia de la negociación con el proveedor también es muy importante. Todo va a depender cómo te llevas con el proveedor, de qué manera estás negociando, cómo estás negociando los precios, etcétera. Bien. Nos dice que también en la parte de abajo nos dice, produce tú mismo parte de tus ingredientes. Esto también es interesante y es muy importante. La parte de la autosustentabilidad se puso muy de moda, no sé, hace como 5 o 6 años más o menos, los restaurantes autosustentables. Yo creo como no es cierto, como desde el 2010, 2012, este rollo de la autosustentabilidad se puso muy, muy de moda. De hecho, un capítulo de Chef's Table, me parece que es de la primera temporada, es el capítulo 3 o el 4, no me acuerdo muy bien, que habla justamente de un chef de Australia, Estados Unidos, no me acuerdo, que todo su restaurante es autosustentable. Todo el restaurante es autosustentable, desde las carnes hasta las verduras, todo lo que utilices es autosustentable. Y así muchos lugares también en diferentes partes del mundo, tanto en México, en España, en Estados Unidos, en muchos lugares. Todo esto se puso de moda de los restaurantes autosustentables. Número uno, o el motivo principal de todo esto es que te da un plus ante la clientela. O sea, no es así como de, pues voy a hacerlo autosustentable porque pues a mí me complace hacerlo autosustentable. No, obviamente buscas el beneficio de tu restaurante. Y el beneficio de tu restaurante, número uno, es la atracción hacia el público. Entonces el público va a decir, wow, ustedes cultivan su propio tomate. Wow, ustedes tienen sus propias hierbas aromáticas. Bla, 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 ¿no? O sea, son pequeñas cosas, pero cosas que sorprenden al cliente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto también se va a ver reflejado en que tú abarates un poco tus costos. Obviamente tienes que estar al tanto del mercado, es decir,
Si el kilo de tomate en el mercado está en 18 pesos, entonces a lo mejor yo no lo voy a tomar en cuenta en mis costeos en 18 pesos, lo voy a tomar en cuenta en 15. Pero a final de cuentas no te está costando 15 pesos el kilo, te está costando cerca de 7 pesos, 5 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente el agua tiene un costo, el tiempo tiene un costo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. A lo mejor te ahorras costos, pero lo que no te ahorras es tiempo. Entonces, el tiempo, estar cuidando las plantas, estar regando las plantas, estar cosechando, estar verificando que crezcan de manera correcta. Si es que se enferman las plantas, perdón, si es que se enferman las plantas, pues qué tipo de, ¿cómo se le dice? Agroquímicos tengo que utilizar para que, pues bueno, funcionen de manera correcta, para que se mejoren, para que produzcan alimentos más bonitos, etcétera, ¿no? Y obviamente también es una inversión. Afortunadamente, al menos aquí en México, los agroquímicos no son caros, los agroquímicos son baratos. Ajá, y eso te permite tener un cultivo pues barato. O sea, lo que más te quita es el tiempo. En realidad, por ejemplo, no sé, tener plantas de jitomate no es que sea caro. El caro es el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que estar verificando pues que no le salga plaga, hay que estar verificando que esté creciendo bien, hay que estar verificando que no le falte agua a la planta, hay que estar verificando que tenga una buena guía para el crecimiento, bla, 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 bla. Y a eso todo hay que sumarle todo, bueno, se les puede llamar vitamina que preparan, que lleva, pues bueno, obviamente agroquímicos que permiten esto de, bueno, número uno, que no haya plagas, número dos, que crezcan de manera correcta los productos. O sea, sí está padre, pero lleva su chamba, ¿no? Nos dice entonces que si cuentas con un espacio suficiente en tu restaurante para tener una pequeña huerta o invernadero, se tiene que considerar cultivar algunos de tus productos para ahorrar parte del dinero que destinas a tu compra. Algunas verduras y sobre todo las hierbas. No necesitan cuidados especiales y son fáciles de cultivar. Además, esta es una excelente táctica de marketing. Nada les gusta más a los comensales que saber que el cilantro de sus platos crece ahí mismo o que las tortillas son caseras y están recién hechas. Justo lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, es más principalmente desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista del marketing, cómo puedes impresionar a la gente o qué tan fácil se impresiona a la gente, porque esa es la otra, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora, también es importante la forma en que yo organizo mi, ¿cómo se llama? Mi huerto. ¿De qué forma yo lo tengo organizado? ¿Por qué? Porque esto también va a ser un plus muy interesante. No es lo mismo, perdón, no es lo mismo tener el salón comedor y en el patio trasero, literal, tener un sembradío de muchas cosas, ¿no? Así como de, pues mira, aquí hay un puro jitomate y aquí hay puras hierbas, ¿no? O sea, no es lo mismo eso a tenerlo así como dividido, ¿no? A lo mejor lo haces en terrazas, a lo mejor la parte de las hierbas la tienes, no sé, dividida por hierbas aromáticas, a lo mejor romero, a lo mejor menta, hierbabuena, bla, 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 y las tienes así como bien acomodaditas, y tienes un huerto específico donde tienes puro tomate, y en otro espacio tienes un huerto específico donde tienes a lo mejor, ay, no sé, cualquier cosa, lechugas, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor haces un sistema de riego adaptado en una mini pileta donde a lo mejor tienes lechugas hidropónicas, no sé. O sea, cosas así que llamen bastante la atención, donde en realidad la gente puede decir, wow, ¿viste la organización que tienen? ¿Viste cómo producen sus alimentos? Órale, o sea, es como muy impresionante para mucha gente. Ajá, y es que es chistoso, pero por ejemplo, para nosotros es como muy normal, como muy básico. ¿Por qué? Pues, porque estamos aquí en Texcoco, ¿no? A final de cuentas, pues estamos a un lado de Chapingo, donde en realidad pues, se hace el cultivo de todo esto, sabemos cómo funciona. Vaya, no nos impresiona el hecho de tener una granja hidropónica, porque decimos, ah, sí, así está padre, pero pues ya, ¿no? Granja hidropónica. Pero no es lo mismo, por ejemplo, para los de la ciudad, ¿no?
En la ciudad que alguien cultive de manera hidropónica su lechuga es así como de wow, o sea, ¿cómo le haces, no? Y sí, al final de cuentas se impresionan con poco, pero así es como funciona. Bien. Pues dice que el desperdicio y el robo pueden ser también algunos problemas. Se aconseja que se cuente con un método o procedimiento para tener esto bajo control. Por ejemplo, se pueden instalar cámaras de seguridad en zonas de almacenamiento. Esta parte del robo, lo que se le conoce como el robo hormiga, hay que tratar de evitar que esto suceda. Un ejemplo claro y algo que sucedía en uno de los hoteles ahí en Cancún es que siempre, literalmente, eh, te bolseaban en la entrada y en la salida, ¿sale? O sea, tú llegabas al punto de entrada donde estaba el policía, o sea, haz de cuenta que había un policía en la entrada de almacén, bueno, en la entrada de personal, había un policía, y ahí estaba la libretita donde tenías que anotarte, y el checador. Ujú. Haz de cuenta, ya te checabas, estaba la libretita, entonces, ya sabías, ¿no? Y el poli, pues ya sabía, había hasta dos polis. Y literal era así como de, si traes mochila, por favor, abre tu mochila, voy a meter mi mano, voy a esculcar, voy a verificar todo lo que hay en todas las bolsas y te doy el pase. Pero no sin antes, pues, esculcarte, ¿no? Que no traigas nada, escondido, que no traigas un arma o algo por el estilo. Y literalmente, pues te basculeaban todo, ¿no? Eso es a la entrada. A la salida era el mismo cuento. ¿Qué tenías que hacer? Obviamente, pues abrir tu mochila, te esculcaban la mochila, que no te llevaras nada del restaurante, te esculcaban en todos lados y a partir de eso ya te dejaban salir, ¿sale? Entonces, así es como funcionaba. Así funcionaba en este caso la parte de, pues ahora sí que de la seguridad para evitar que hubiera robos hormiga dentro del restaurante. ¿Por qué? Porque sí había trabajadores, o en algún momento con nosotros nos platicaron que sí había trabajadores que se llegaban a robar las cosas, o sea, se llevaban que yogurts, jamones o algo por el estilo, y pues los guardaban en sus mochilas o algo por el estilo y ya pues, se los querían llevar a su casa, ¿no? Entonces, y no solo eso, o sea, también, por ejemplo, plaqué o vajillas, todo eso, se robaban platos, se robaban, no sé, porque obviamente en ese tipo de hoteles, pues ya manejan platos muy padres, creo que era el piso 9 o el piso 8, el que era así como muy, el más mamón de todo el hotel, y ese tenía su propio brunch y su propio desayunador. Entonces la vajilla de ese lugar estaba padrísima y el plaque ni se diga. O sea, eran cosas muy, muy chidas. Y obviamente había trabajadores que se los querían robar. Entonces sí era importante que pues, los basculearan al momento de la salida, ¿no? Pero sí, así funcionaba, chicos. Entonces sí es importante que, por ejemplo, a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de tener un personal de vigilancia en mi restaurante. Ajá. Pero sí tenemos la capacidad a lo mejor de poner alguna cámara escondida que nos permita verificar si alguien se está llevando las cosas o si alguien se está robando algo. Y también nosotros tener un control de inventario específico, ¿no? Lo que les mencionaba también la clase pasada, pues también tomar medidas, a lo mejor quizá un poco exageradas, pero cuando ya conocen esas medidas, saben que no lo tienen que hacer porque si no, todos se van a ver perjudicados, incluyendo la persona que quizás se pudo haber robado las cosas. Ujú. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Ah, ok, se pierde algo, se los cobro a todos, ¿no? Ah, pero es que yo no sé, no se tiene por qué perder nada aquí porque nosotros somos los únicos que estamos trabajando, entonces si se pierde algo, se los cobra a todos, ¿no? Punto. Obviamente no les va a parecer, pero van a ser cuidadosos y obviamente no se van a robar nada, ¿no? Bien. Por otro lado, nos dice que se tiene que reducir, otra de las recomendaciones es reducir el menú. Nos dice que está comprobado que los clientes prefieren un menú reducido, pero bien organizado y equilibrado, antes que una cantidad abrumadora de opciones. Al reducir el menú de platos en tu menú, puedes aprovechar mejor los ingredientes que ya tienes y reducir el desperdicio de aquellos ingredientes que nunca usas. Aprende aquí, bueno, ok, ¿cómo se tiene que reducir? Bien,
en este punto de la reducción del menú, yo en lo particular coincido con esto. No sé si les ha tocado ir a algunos restaurantes donde literal les dan el menú y parece que están viendo un libro. O sea, es una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, hasta 6 o 7 hojas de alimentos. Y literal, tú como cliente dices, ala, ¿qué pido? O sea, de verdad sí te quedas así como de, híjole, se ve bueno, pero pues, ¿qué pido? A ver, me gustó este de acá, pero también me gustó este de acá, y también me gustó este de acá. Híjole, ¿cuál pido, no? ¿Y cuál terminas pidiendo? El que te sale más barato. La verdad, hay que ser honestos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí hay dos desventajas importantes. La número uno, desde el punto de vista del cliente, como ya se decía, es abrumador. O sea, es muy abrumador tener que estar ahí tratando de decidir, híjole, ¿qué voy a comprar, no? ¿Qué quiero? No sé qué quiero. Ujú. Y por otro lado, también es un poco, pues, hasta cierto punto abrumador y de desperdicio para el dueño del restaurante o el restaurantero. ¿Por qué? Porque da la casualidad que mientras más variedad de alimentos tengo yo en mi carta, más gastos voy a tener. Ajá. O sea, va a haber platos donde a lo mejor necesito un queso específico y solo por ese queso ya fueron 500 pesos, ¿no? Y tú dices, no, hombre, en la torre son 500 pesos nomás de ese queso. ¿Y qué crees que solo vendo como un plato a la semana de eso? Entonces, ahí viene la contraposición. A ver, permítanme tantito, chicos. Estoy escuchando algo medio raro allá afuera. Listo. ¿Quién sabe qué era lo que se escuchaba? Ok. Entonces, la parte de la reducción entonces de la carta o del menú es, es más importante de lo que nosotros pensamos. Tratar de buscar elementos o ingredientes que nos puedan ser multifuncionales sería lo más correcto. ¿Por qué? Porque tu margen de ganancia sería más amplio y tus gastos serían menores. Ujú. No sé si se acuerdan que yo les había comentado, por ejemplo, el caso de un restaurante japonés. El restaurante japonés obviamente pues tiene mariscos, tiene ciertas verduras, y tiene muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué es el elemento estrella del restaurante japonés? El arroz. Ujú. Entonces, el arroz va a ser algo muy versátil. ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar en el sushi, porque lo vas a utilizar en el yakimeshi, porque lo vas a utilizar con los nigiris, porque lo vas a utilizar con los gohan, porque los vas a bla, 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 ¿no? O sea, realmente es un elemento que puedes utilizar con muchas cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene gran versatilidad y porque aparte la merma es mínima. Si lo sabes utilizar, vas a tener una merma mínima.
Entonces, eso puede suceder en el caso de un restaurante japonés, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un restaurante de carnes o algo por el estilo, pues también es importante verificar qué es lo que yo puedo utilizar. Por ejemplo, puedo utilizar ribeye, puedo utilizar T-bone, New York, Tomahawk, no lo sé. Y puedo utilizar las mismas guarniciones para todos los platos, sin problema. O sea, realmente en lo que se enfoca más la gente es en el corte de carne. Cuando tú tienes una carta de cortes de carne, tú dices ahí, ok, pues ribeye de 250 gramos, más ensalada y guarnición en 250 pesos, ¿no? Y después te dice, tomahawk de 400 gramos en 650 más guarnición y ensalada. Pero puedes utilizar la misma ensalada, puedes utilizar la misma guarnición, lo único que va a cambiar es tu materia prima principal, que en este caso es la proteína. Ujú. Entonces, hay que ser muy inteligentes en la forma en cómo nosotros podemos aplicar, o bueno, crear el menú, mejor dicho, conforme a los ingredientes que yo quiero o yo tengo. Y eso me va a ayudar mucho a ahorrarme muchos costos y obviamente también me va a permitir que las personas que estén comprando no se sientan abrumadas con una gama impresionante de platos. Yo en lo particular les puedo decir que cuando voy a un restaurante que tiene una carta muy amplia, casi siempre me voy a la segura, porque, no sé, o sea, es más probable de que coma bien, o sea, de que yo coma rico, me sienta satisfecho comiendo algo que ya conozco, a tratar de elegir uno de los 50 platillos que tiene la carta. Ujú. O sea, ya se me hace demasiado, o sea, se me hace muy exagerado el hecho que puedan tener una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, ¿no? Ya es como mucho. Entonces sí es importante esa parte. Bien. Por otro lado, nos dice que se tiene que decidir correctamente los precios del menú en el restaurante. Si se tiene un plato muy popular, se tiene que considerar aumentarle el precio. Y si un plato no se vende bien, intentar bajarle el precio. Vigilar de cerca los platos que se venden y los que no te pueden ayudar a suprimir ciertos ingredientes de tu lista de compra, reduciendo así tus costos de alimentos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Comprar el mismo ingrediente en mayores cantidades. Puedes ofrecer un mismo ingrediente con diferentes elaboraciones en tu menú. Esto te posibilitará comprar este ingrediente en mayores cantidades a un precio reducido y eliminar otros de tu compra. Justo lo que yo les acababa de mencionar hace un momento, por ejemplo, en el caso del arroz, en el caso de las carnes. Todo va a depender, este, bueno, sí, todo va a depender qué tipo de ingredientes son los que yo utilizo para mi carta, según el tipo de restaurante que yo tenga. Ujú. Y como nos dice aquí justamente, comprar en grandes cantidades nos va a hacer reducir los costos, porque obviamente, como se va a comprar al mayoreo, vamos a tener un ahorro más grande, ¿sale? Entonces sí es muy importante todo esto. Luego, nos dice que se tienen que seguir algunas normas sencillas, importantes. Nos dice que hay otras normas que sean afectivas para hacer un inventario de restaurante. Claro, cuando se trata de optimizar tu inventario de restaurante y de comida para conseguir más eficacia y exactitud, se pueden seguir estas tres normas. Número uno, no mezclar los artículos de una nueva entrega con los de tu inventario actual. Si lo haces, deberás contar de nuevo y será confuso. El inventario debe ser hecho antes de que llegue una nueva entrega. Eso es muy importante. Luego nos dice, si haces inventario una vez a la semana, hazlo el mismo día y a la misma hora. Sale el mismo día y a la misma hora. Ah, de manera consistente. Esto permitirá evitar variaciones en cifras semanales. Y por último nos dice que si se desperdicia comida, se debe anotar las razones. ¿Sale? O sea, todo en gira por medio de las mermas. O sea, es importante tener este punto, tratar de evitar las mermas. Y cuando se tienen, saber el por qué se tuvieron las mermas.
¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas mermas son desperdicio de dinero. Dejen ustedes del desperdicio de comida. Cuando estamos hablando desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista si funciona o no un restaurante, estamos hablando de la economía, no estamos hablando de que está rico o no está rico. Puede estar muy rico, pero puedes vender un plato cada 10 años, ¿no? Entonces, no conviene. Lo ideal es que siempre, bueno, se tiene que ver desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque las mermas se traducen directamente a pérdida de dinero. Y si tenemos pérdida de dinero, entonces no hay un margen de ganancia amplio. Entonces, no funciona el restaurante, así de simple. Ese es el punto primordial de este caso, los restaurantes. Pero bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos por aquí el día martes, chicos, que tengan muy buen fin de semana y que estén muy bien. Sale, pues, Igual, Chef. chef, que tengan buen día. Órale, chicos, nos vemos, cuídense mucho. Les voy a subir actividades a plataforma para que Sale, las Chef, nos revisen. vemos. Bye, bye. Vale. Cuídense.